buenas tardes. El día de hoy comentaremos unos artículos también trascendentes como lo son todos los de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En este momento nos vamos a referir a los artículos 25 y 26 de la Constitución de México. El artículo 25 se refiere a la Rectoría Económica del Estado y el artículo 26 se vincula con el aspecto de la planeación nacional democrática. El artículo 25 ha tenido 5 reformas y el artículo 6, 6 reformas. El artículo 26, 6 reformas. En ese sentido tenemos que la Rectoría Económica del Estado es muy importante. Estos dos artículos de la Rectoría Económica y la planeación democrática parten de 1983 con reformas que hizo el entonces presidente Miguel de la Madrid Hurtado. El artículo 25, cuando habla de la Rectoría Económica, señala que el Estado va a organizar, dirigir, conducir todas las actividades económicas. Por actividades económicas debemos entender todo el ciclo que es producción, circulación, distribución y consumo de bienes, productos y mercancías. En ese sentido, ¿para qué el Estado va a regir, controlar la actividad económica? Con el propósito de lograr la independencia económica y de ahí la independencia política, cosa que en México todavía no logramos, y es también un aspecto que se encuentra en el artículo 3 de la Constitución, fracción 2, inciso C, cuando nos habla de una educación nacionalista. En ese sentido, es importante que México lograra la Rectoría Económica, lo cual no ha sido posible, sobre todo en estos momentos con las alzas de la gasolina, que sube el dólar, que las divisas, en fin. Dentro de un contexto planetario o global de la economía, es muy difícil que un Estado pueda regir todo el sector económico, dado pues que los poderes fácticos económicos son muy trascendentes y que tienen un poder bastante amplio como para, en este caso, de manera lamentable, someter a un Estado. Basta, por ejemplo, que la Fed de Estados Unidos suba las tasas de interés y con la deuda externa o eterna que tenemos tan fuerte, pues esto tendría un impacto muy fuerte en nuestro país y el gobierno pues por eso sube los impuestos, como en este caso ocurrió el impuesto a la gasolina, que si eso se incrementa, que México ya no vende el petróleo que vendía y ya no hay ingresos petroleros del 30-40% de lo que era el gasto corriente del gobierno federal, entonces tenemos que el gobierno buscará otras formas, mecanismos o vías para recabar impuestos y en ese orden de ideas pues repercute de manera directa en el pueblo. Pero como hemos podido apreciar, es muy difícil controlar una economía donde hay factores y variables internas y externas, factores de aquí de México y factores externos que es muy difícil controlar, planear o predecir. En ese sentido, lo que sí el Estado puede hacer es organizar la economía y crear Plan Nacional de Desarrollo, y ahí entramos a lo que viene a ser el artículo 26, la planeación nacional democrática, donde deberán intervenir el sector público, el sector privado, el sector social, los académicos, los intelectuales y todas las personas que quieran aportarle a nuestro país pueden intervenir, pueden participar en propuestas, en iniciativas, pero lamentablemente no tenemos una cultura de la participación y menos de la planeación. En ese orden de ideas, son pocos los ciudadanos, sectores y demás personas que participan en la planeación, que sería muy importante. El artículo 26 también tiene un apartado del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, conocido como el INEGI, que viene a ser ya un órgano constitucional autónomo, y también tiene el apartado C, que son los mecanismos que se han establecido como el Sistema Nacional para la Evaluación de la Programación o los Programas de Desarrollo Social. Nosotros hemos propuesto en diversas obras, en el paradigma de la Constitución, en la nueva propuesta de la Constitución, que la planeación nacional, el plan nacional, los planes estatales y los planes municipales deberían ser sometidos a una evaluación científica de los 3 sectores, público, privado, social, de académicos, científicos, sociales, economistas y demás,
pero de una manera seria, objetiva y no política. ¿Por qué? Porque pensamos que sí es importante que se vea qué hizo el gobierno, qué no hizo, por qué no hizo, por qué sí hizo, qué se hizo, en qué medida van los programas, hacer programas a corto, mediano, largo plazo. Y México está pues ya para planear, por ejemplo, en este año del 2017, en el contexto del centenario de la Constitución, pues deberíamos de hacer un plan a 100 años. Y si no se van logrando los objetivos, metas, pues analizar sus causas, sus efectos, por qué no, por qué sí, pero a través de un pensamiento social, de una conciencia social que no la tenemos en México, no trabajamos en equipo ni tenemos una conciencia colectiva social y mucho menos científica social, que eso sería una maravilla lograr, pero que esperemos que poco a poco con estos ejercicios, si evaluáramos los planes estatales, federales, municipales, entre todos, sin el ánimo de decir quién se equivocó, que si este es más preparado, que este es más culto, o que este partido cometió un error, o este candidato, este presidente, sino más bien cómo construir, cómo mejorar, cómo perfeccionar nuestro país y cómo todos estamos involucrados en hacerlo. Eso sería un ejercicio muy importante, para lo cual pues sería mejor que la juventud dejara de ver tanta publicidad, que el fútbol, las mujeres, las telenovelas, en fin, o que el WhatsApp, los jóvenes andan perdidos en el espacio, en el ciberespacio, y deberíamos involucrarlos más en estas tareas de la planeación nacional o federal, para mí más correcto tal vez, la planeación federal, estatal y municipal, que son ejercicios que deberíamos de hacer, construir entre todos. Muchas gracias.